Cristian, los felicito porque hicieron su tarea, me mandaron su tarea y los quiero felicitar. Están trabajando muy fuerte, muy bien. Y si siguen trabajando así, no tendrán ningún problema. Y la materia van a pasar bien. Porque que quede claro, a mí me gusta poner muchos 10 en las calificaciones, pero que quede claro, no regalo calificación. Quien tiene 10 es porque trabaja mucho conmigo. Entonces, que quede claro, al que no trabaja, no lo ayudo. Al que trabaja, si trabajas, simplemente es algo natural, te va a ir bien. Así que los felicito y sigan trabajando. Y los que no mandaron la tarea, pues allá ustedes. Lo que sí, quiero que quede claro que no regalo calificación. El que tiene 10, se lo voy a decir tal cual. El que tiene 10 es porque se la pone todos los días trabajando, estudiando y mandando calificaciones. Los felicito. Los que no mandan tarea, pues allá ustedes. Muy bien. Vamos a divertirnos muchísimo el día de hoy. Les mandé un problema. Léanlo, por favor. Léanlo despacito y cuando lo hayan leído, quiero que alcen la mano aquí en el WhatsApp para empezar a resolverlo. No mames. Que sea así hasta yo. Ay, perdón. No manches, 2 millones. Muy bien, ya lo leyeron, perfecto. Ahora, fíjense muy bien. Quiero que me ayuden a hacer un dibujo para describir el problema en el pizarrón. ¿De acuerdo? Pero antes que eso, déjenme, ahora hablemos un poquito de impuestos. Ya hablamos de impuestos, pero quiero hablar un poco más de impuestos antes de empezar con el problema. Ahora, fíjense muy bien, ustedes son mis contadores y yo soy su cliente, ¿de acuerdo? Pero yo soy un cliente de esos sangrones que dicen, yo no voy a pagar impuestos porque el gobierno no los administra bien, entonces no voy a pagar impuestos. Y entonces, ustedes, fíjense bien, voy a proponer, primero escuchen bien el problema que les voy a proponer y después me aconsejan. Fíjense muy bien. Entonces, bueno, yo tengo un negocio y ese negocio va bien, va jalando, pero entonces, fíjense bien, déjenme meter el pizarrón
saque. Entonces, que quede claro por si nos escucha alguien del SAT. Solo es un ejemplo para entender el problema. Entonces, yo tengo mi negocio y entonces en el 2016 no pagué impuestos, no pagué impuestos. En el 2017 tampoco pagué impuestos. En el 2018 no pagué impuestos. En el 2019 tampoco pagué impuestos. En el 2020 tampoco pagué impuestos. Estamos en el 2021, ¿de acuerdo? Y entonces, los contrato como mis contadores. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es el primer consejo que me diría? No manches, se me Todos va. pagan los impuestos. No, pero ¿por qué? No quiero pagar impuestos. No, porque el gobierno se gasta mi dinero y no voy a pagar impuestos. Pero vas a pagar mucho más por no pagarlos. Sí, por las multas. Correcto. Perfecto, de eso se trata. Y hagan de cuenta que todavía el SAT no me detecta. Y entonces, aconsejenme, ustedes son mis contadores, ¿qué me dicen? Aconsejenme. Que hay que pagar lo más pronto posible antes de que se dé cuenta ISAT para evitarnos de gastos de... Y de multas. No, entonces, si yo pago, ¿cómo se llama? Si yo pago voluntariamente, ¿qué pagaríamos? Está bien. Entonces, ahora fíjense muy bien, ayúdenme. Pensemos que yo en el 2016 son datos más o menos reales. Ahorita verán. Bueno, eran 50,000 pesos. ¿Vale? En el 2017 eran 55,000 pesos impuestos. En el 2018 son 60. En el 19 eran 70,000 pesos de impuestos. En el 2020 eran 165,000 pesos de impuestos. Y entonces les digo, a ver, está bien, contador, ya me convenciste, ni modo. Y ahorita hicimos una cuenta, tenemos un poquito de dinero, vamos a pagar 50 más 55 más 60 más 70 más 65. Está bien, mañana pagamos 300,000 pesos de impuestos. Está bien, hicimos un buen negocio, tuvimos una ganancia de 300,000 pesos. Mañana mismo pagamos 300,000 pesos. ¿Sí? ¿Sí está bien? Faltan los recargos y actualizaciones, ¿no? ¿Cómo que? O sea que, por no pagar, entonces, con 300,000 pesos no nos alcanza. No. ¿Por qué? ¿Qué falta? Falta que Actualización. recargos y actualizaciones. Y los recargos. Y si, entonces, ¿cuál es la ventaja de que paguemos mejor que nos caiga el SAT? No, porque será peor. A que si cae el SAT, tiene que pagar la multa al SAT más aparte los recargos. Y si pagan por su propia voluntad, nada más pagan los recargos. Correcto, entonces ustedes me recomiendan que paguemos, está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es eso de que me dicen que hay que actualizar? No entiendo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Ayúdenme. Pues ¿Eso por qué quiere decir? va aumentando la cantidad con el transcurso de los años. Entonces, estos 50 de aquí ya no valen 50, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿aquí valen más o valen menos? Vale más. Vale más, correcto. Entonces ya no valen 50,000, ya valen más. Y esos 55, Igual todo vale más. todo vale más. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ya no vale, no puedo, cuando hablamos de dinero, no puedo sumar 50 más 55. ¿Por qué? Porque no están en el mismo momento. Por lo tanto, si quiero sumar cantidades diferentes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizarlas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con quién? De acuerdo con la inflación o de acuerdo con la tasa de interés. ¿De acuerdo? Si vamos bien, entonces es lo que quería que observáramos, que no vale lo mismo 50,000 del 16 al día de hoy que los 55 en el día de hoy. Por lo tanto, si yo quiero actualizarlo, tengo que llevarlo a una fecha. Y vamos a llamarle fecha de actualización o fecha de... Vamos a llamarle fecha de actualización. Vamos a actualizarlos. Por lo tanto, eso es muy importante. Entonces, recuerden, estamos llamándole primer teorema de la matemática financiera. Tú no puedes sumar cantidades diferentes en momentos diferentes. ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que actualizarlas todas al mismo momento, al mismo día.
guía. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería que quedara muy claro. Que a veces primero hay que actualizar para poder sumar. Porque oigan, son buenos contadores. Quiere decir que si los contrato, voy a pensar en contratarlos. Muy bien. Ahora sí, ya vimos esto. Ahora sí, empecemos con el problema del que les mandé. Ayúdenme. ¿Qué pasa con el problema? ¿Cómo es? Ayúdenme a entender el problema. Pues primero tenemos un capital de 2 millones, ¿no? El papá muere aquí y deja 2 millones de pesos. ¿Para quién? Para sus hijos. Y entonces, ¿sus hijos qué edad tienen? 17, 16, 12, 11 y 6. 7, 16, 12 11. y 6. Muy bien. Correcto, correcto. Ahora, sigan con el problema. ¿Cómo se va a repartir esa herencia? Cuando cumplan los 21. Pues entonces, a cada uno. Partes iguales. ¿Cuándo cumplan qué? Cuando cumplan 21. 21 años. Entonces, el primer muchachito, el primer joven, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para cobrar su dinero? 4 años. 4 años. 1, 2, 3, 4. 4 años. Ahora, primera pregunta importante. ¿Cuánto va a cobrar? Ahora, atención, fíjense muy bien. El dinero, este dinero, ¿dónde está? ¿Está abajo del colchón o está en un banco trabajando? En un banco. Y entonces, ahora, este dinero en el banco va a aumentar o va a disminuir su valor. Aumentar. Entonces, ahora, fíjense muy bien, ¿cuánto cobrará ese jovencito? Va a cobrar, ahora, fíjense muy bien, ese es un error que no quiero que cometan. Cuando alguien no sabe matemáticas financieras, dice 2 millones entre 5, igual a que a 400,000. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa de aquí a acá? Ya no es ese capital. Ya no son 400,000. ¿Por qué? Porque el dinero, ¿qué pasó con el dinero? Aumentó. Aumentó por los intereses, ¿están de acuerdo? ¿A cuánto aumentó? ¿Lo sabemos? No. Todavía no. Se puede calcular. Pero eso despuesito. Ahorita, en este momento, ¿lo sabemos? No. Entonces, ¿cuánto va a cobrar el primer joven? Bueno, ahí dejemos un momento. Pero ahora, ¿cuánto va a cobrar el segundo joven? A los 5 años. A los 5 años. Pero ¿cuánto va a cobrar? No me digan de dinero. El dinero que no sabemos. Va a cobrar más que el primer hermano. No, dice que exactamente lo mismo les tienen que dar. Y ahora La tasa de interés sube. Sí, pero cuidado ahí, sí, pero eso tenemos que arreglarlo, porque ahora la pregunta es, también esto tienen que ver ustedes con sus clientes, eso es muy importante. ¿Qué pasaría si el papá le deja más dinero al hijo pequeñito es decir, el papá dice, a mi hijo más pequeño le voy a dar más dinero y a mi hijo más grande menos dinero? ¿Eso es bueno o es malo? Es Malo. malo. Después ¿Por qué? Se pelean entre ellos. Correcto. Y entonces tú como contador, ¿qué tendrías que aconsejarle a tu cliente? Que sea equitativo. Que sea equitativo. O sea, hasta eso tienes que cuidar, o eso ya que lo arregle tu cliente. No, hasta eso tienes que cuidar, porque para eso nos pagan, para dar consejos, para evitarle problemas. Entonces, cada uno va a cobrar ¿cuánto? Exactamente lo mismo. Pero ¿están de acuerdo que por los intereses está cambiando el dinero? ¿Sí o no? Entonces se tiene Y si que calculamos que cuántos dividir. años le faltan al más chico y sacamos el interés de eso y luego lo repartimos en partes iguales. Muy bien. Eso podría ser. Lo que Pero puede entonces- hacerse también es repartirse en partes desiguales ahorita para que el interés se sume, el interés que tenga cada uno al final de la suma total, ¿no? Los 2 millones. Correcto. Muy bien. Entonces, tienen buenas ideas. Vamos con eso. Entonces, primero, ¿cuánto debe cobrar cada uno? Lo mismo. Lo mismo, correcto. ¿Y cuánto es lo mismo? ¿Lo sabemos en este momento? No. No lo sabemos. Y cuando en matemáticas no sabemos algo, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué es una Se llama X. Ah, no. Se llama X, correcto. ¿Y quién dijo eso? Yo, Santiago. Bueno, Santiago, Lorto muy Morán. bien, Santiago.
Usted acaba de decir que todo el grupo tenga una participación en álgebra. Se llama X. Correcto. Por lo tanto, ¿cuánto va a cobrar cada muchacho? X cantidad. X. Ya después veremos cuánto vale X. Correcto. Entonces, 4 años. 17 más 4, 21. ¿Y aquí quién cobra? El primer muchacho. ¿Y el primer muchacho cuánto cobra? Cobra X. Ahora ayúdenme. Este joven, ¿qué edad tenía aquí? 16. ¿Aquí cuánto tiene ahora? 20. 20. ¿Cuánto le falta? 1. Un año. Un año más, año 5. ¿Y cuánto va a cobrar? ¿Va a cobrar? X. X, correcto. Ahora, este jovencito, ¿aquí qué edad tenía? 12. 12. ¿Y aquí qué edad tiene ya? 17. 17. ¿Cuánto te falta? 4. 4. 18, 19, 20, 21. 21. Y va a cobrar, si estamos en el año 5, 6, 7, 8, 9. Año 9. 12 más 9, 21. Este joven, ¿qué edad tenía? 11. 11. Más 9, 20. 20. Le falta un año más y cobra su X. Ahora, este jovencito de acá, este niño, ¿tenía qué edad? 6. 6. Más 10. 16. 16. ¿Le falta todavía? 5. 5, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. ¿Y cobra? ¿Cuánto cobra? Cobra X. Ahí está. Muy bien. Por favor, vayan haciendo su diagrama, vayan preparando su dibujo. Que quede muy bonito. Y entonces, voy a apuntar acá. Pero aquí, si no, aquí. Participación grupal. Grupal. Dos participaciones. Por álgebra. Muy bien. Correcto. Listo. Cuando estén listos, avísenme. Hola, ¿cómo ya están? Sí, profe, ya. Bien, ahora, fíjense muy bien, ahí voy a explicar algo muy importante. Quiero que observen, entonces, algo importante, y que esto es la parte más importante de todo lo que hemos, o es una de las partes más importantes que hemos estudiado hasta aquí. Yo no puedo sumar una X más una X porque no están actualizados. Hagan de cuenta que es por impuesto. Yo quiero pagar en el año 5, pero en el año 5 quiero pagar, atención, ayuda, quiero pagar el impuesto del año 4 en el año 5. Imaginen que en el año 4 era de impuesto 5, y en el año 5 son 6. 5 más 6, 11. ¿Esto será correcto? No. No. ¿Por qué? Porque la X del año 4, ¿qué hay que hacer? Hay que actualizarla. Ahora, hagan de cuenta que no pude pagar ni el 4 ni el 5, entonces en el año 9 me quiero poner al corriente. Entonces, 5 más 6, 11. Y aquí fueron 8, ¿de acuerdo? 5 más 6, 11. 11 más 8, 19. ¿Será correcto? Todos ayúdenme. Esto debe quedar muy claro para todos. Puedo sumar 5 otra vez. Va de nuevo. Pónganme atención y díganme si queda claro. Imaginen que por lo que quieran no pudimos pagar en el año, o si quieren ponerle, sí, año.
Entonces, aquí yo debía 10, y aquí debía 12, y aquí son 15. Entonces, yo me quiero poner al corriente aquí, ¿de acuerdo? Entonces digo, 10 más 12 más 15, 27. El SAT me va a aceptar que yo ponga aquí 27. No. ¿No sería No. 37? ¿Por qué no? No, actualizar el 10 y entonces. Porque hay que actualizarlo, correcto, entonces hay que actualizarlo. Está bien. Entonces, aquí y aquí debo otros 8, y aquí debo 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer con todas las cantidades? ¿Qué hay que hacer? Hay que actualizarlas. Hay que actualizarlas. Hasta aquí, díganme si queda claro. Sí, profe. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo en una fecha. Y vamos a llamarle fecha de actualización. Y entonces voy a actualizar aquí, ¿de acuerdo? Y ahora déjenme ponerles un ejemplo de un cliente. Recuerden que cuando usamos un cliente no decimos nombres. Pero este cliente, esto es cierto, yo tuve que hacer los cálculos, debía el predial desde el año 2010. Entonces, háganse cuenta que debía 2 millones en el 2010 y no pudo pagarlos en el 2010 y pagó hasta el 2000, en el 2019. Se puso al corriente. Entonces, ¿qué hay que hacer con los 2 millones? Actualizarlos. Es decir, ¿a dónde los voy a llevar? ¿Hasta dónde los voy a llevar? Hasta el 15 años. 15. Correcto. Bien, hasta el año 15. Bien, ahora, pero fíjense muy bien. Quiero que vean el problema y me digan a qué tasa me cobró el gobierno, o qué tasa le cobró al gobierno, o en este caso el banco, cuánto le paga, cuánto dinero paga el banco por los 2 millones. 9.8 Trimestral. Trimestral, wow, trimestral. Ayúdenme. Entonces, ¿cuánto es la tasa? 9.85. 9.85%. Convertible que Trimestral. J4. J4. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Este dinero, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlo hasta acá, ¿verdad? ¿Y cómo lo llevaríamos hacia adelante? ¿Se lleva monto o valor actual? Monto. Monto. Y entonces, ¿qué decimos? Monto igual a quién? Ayúdenme. A 2 millones 2 millones, correcto. 2 millones por uno. ¿qué? Por uno más Por 1 más 0.985 sobre 4. Ahí, despacito, sobre 4. Despacito y bonito, ahí está, entre 4. Pero eso es A la por año, 60. ¿verdad? Por año, correcto, señorita. Y usted acaba de decir que todo el grupo tenga 2 participaciones más. ¡Qué bonito! Y entonces, ¿a la qué? A la 60. ¿Por qué a la 60? Porque en un año sería a la 4. Entonces, como han pasado 15 años, sería 4 por 15, 60. Correcto. 4 por 15 igual a 60. La felicito, señorita. ¿Y su nombre es? Durán Roque. Durán López. ¿Es usted toda Roque. Perdón, Durán Roque. Roque. Es usted toda una financiera, señorita Durán Roque. La felicito. Muy bien. Hagamos cuentas todos, por favor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Todos juntos. 0.0985 entre quién? Entre 4 más 1. ¿A la qué? A la 60. ¿Por cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Sas! ¿Qué pasó? ¿Cuánto quedó? Escucho. Quedó 8.608.488.058. Correcto. Y entonces, ¿eso qué será? Si fuera una deuda y que no le pagué al gobierno el predial, y entonces, por no pagar el predial en tiempo,
Ahora, ¿cuánto le debo acá? Le debo 8 millones 608,000. 608 mil, 8 millones 608 mil 488. 488. Punto 058. Ahí está. Tómense un nota, por favor. Y ahí los espero. Quiero que esto quede perfecto. Dudas, hasta aquí, por favor. Dudas, preguntas. Profe, nada más me podría repetir por qué fue a los 60. ¿Por qué a las 60? Con todo gusto. Gracias. Con todo gusto a las 60. Lo voy a poner acá abajo para no confundir acá arriba. Lo explico con mucho gusto. Un segundo, permítame, para no borrar mi diagrama. Entonces, decimos monto igual a que a 2 millones, ¿de acuerdo? ¿Por quién? 1 más cuánto, la tasa. 0.0985 entre. Ahora ayúdenme. De acuerdo con el problema, ¿cada cuándo crece el interés? Es. J4. Sí, ¿Y eso qué significa? En el año, ¿cuántas veces crece? 4 veces. En un año, 4 veces. Y en 2 años, 8. y en Ah, 2 ok, años, ya. 12. ya. Sí, Entonces, ya, gracias. 4 por 15 igual a 60. Ok. Y entonces, otra vez, por favor, ¿cuánto queda esto? 8 millones. 608,000. 608 mil, así. Ajá, 488 Correcto. punto 050. Y ahí se les acabó la voz. 58. 0.58. Y entonces, si fuera un impuesto, sería, por no pagar los 2 millones de hace 15 años, hoy debes 8 millones. Y esto es verdad, créanme, hay negocios así, hay asuntos así, y más. Pero entonces, cuidado, porque entonces te pueden quitar el terreno o la casa, porque entonces el gobierno dice, o me pagas todo junto, o te embargo. Entonces, ¿tú qué le recomiendas? ¿Qué le debes recomendar a tu cliente? Hay que pagar, o no hay que pagar. ¿Y cuánto hay que pagar de impuestos? ¿Poquito o mucho? Mucho. Sería bueno mucho, porque si pago mucho, ¿qué implica? Que ganamos mucho, ¿no es cierto? Porque recuerden que el ISR es un impuesto al ingreso. Y entonces pagar mucho, ¿qué implica? Que ganamos mucho. Y si ganas mucho, ¿qué es lo hasta ético? Aquí sí vale decir lo ético. Pues pagar mucho. Pagar mucho, correcto. Y entonces, eso es importante. Eso es muy importante. ¿Y qué pasaría si tu cliente te dijera, contador, no quiero pagar impuestos? Debes hacerlo, No quiero, por esa obligación. pero no quiero. Pero Es si más, no los quiero pagas, que- te van a multar y después te van a congelar las cuentas y te van a meter a la cárcel. Muy bien. Por favor, para mañana quiero que me ayude y que hagamos algo hasta para decir que perdimos dinero. Y quiero que me ayude usted a evadir impuestos. Quiero que me ayude a pagar lo menos posible. Es más, si puede, ahí invéntele ahí que estamos perdiendo dinero. ¿Y qué me diría? No, pues no puedo. Mi código de ética no me lo permite. Pues entonces búsquese otro trabajo. Para mañana búsquese otro trabajo. ¿Qué me dirían? O sea, nos lo repartimos. No. No, cuando te dicen eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y esto suena duro, pero así debe ser. ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues dejar el trabajo, ¿no? Claro, por Denunciarlo. supuesto que tienes que dejarlo. Y esto suena a fantasía, pero no es así. ¿Qué pasa? Ahora, fíjense muy bien, ustedes son jóvenes contadores y puede sonarles ridículo, pero es la verdad. ¿Qué pasa si tú aceptas hacer una tranza? ¿Qué pasa ahí con ustedes como contadores?
¿qué es lo único que realmente tienen? ¿Qué es lo que deben cuidar como contadores? ¿Qué es lo único que realmente vale? Mi palabra. Su palabra y qué más, su honradez. Entonces, imagínate un contador. Ahora la pregunta es, ¿ustedes contratarían a un contador corrupto? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ya hizo tranzas una vez? ¿Qué va a pasar contigo? Te va a transar en cuanto pueda. Entonces, yo creo que si mi cliente me dice, pues o me ayuda a hacer trampa o buscas otra chamba, pues me busco otra chamba, aquí tiene sus papeles y ahí nos vemos. Porque recuerden que si eres cómplice de un acto ilícito, también te pueden meter al tanque, así que mejor ahí muérete en tus papeles y yo te lo avisé y ya está. Sí, pero eso de que me lo reparto, no, porque a la larga ese dinero te va a amargar y no vale la pena. Yo creo, no vale la pena. Entonces mejor hay que ser derechos porque, insisto, tu contador lo único que tienes es tu prestigio. ¿Y qué pasa con el prestigio? ¿En qué se parece el prestigio perdón por lo que voy a decir, ¿en qué se parece el prestigio a la virginidad? O la honradez, ¿en qué se parece la honradez y la virginidad? Que solo se tiene una vez. Y cuando la pierdes, ya no se recupera. Y entonces, ¿qué pasa si tú haces tranzas una vez? Ya te molaste, ya vas a quedar manchado como contador tranza. Entonces, ¿qué es mejor? Poquito, pero limpio. Yo creo que es lo que hay que hacer. Muy bien, sigamos. Entonces, los 2 millones hasta el año 15, ¿cuánto valen?